el Brujo Martínez, el jugador de la Selección Nacional de Venezuela, que ha regresado a Corinthians recientemente, luego de un periodo de ausencia un poco extraño, donde dijo que estaba sacando su pasaporte e inmediatamente informaron que el jugador estaba lesionado de una ruptura del ligamento cruzado, ¿no? Y entonces básicamente esto nos ha llevado a preguntarnos si el Corinthians realmente puede despedir a este jugador en virtud de la ruptura del ligamento cruzado como tal. Voy a ser bastante breve en la explicación de este tema, lo más que yo pueda. Es muy sencillo. La regla que vamos a discutir aquí es el artículo del 14 en adelante de los reglamentos sobre el estatuto y transferencia de la FIFA, y que básicamente te dice que cuando hay una causa justa se puede terminar un contrato. ¿Qué es una causa justa? Dios mío. Ese es el trabajo más complicado de un abogado. Tengo aproximadamente 17 años estudiando esto, 18 años. Y la verdad es que la respuesta de qué es una causa justa es muy difícil. Es muy difícil. Porque depende de cada historia. En cada historia tenemos una distinta. Pero podemos tener un elemento para definir causa justa diciendo que es una situación que no permite que el contrato siga manteniéndose para las dos partes. Es decir, algo que hace imposible que ya yo pueda seguir con el club o que el club pueda seguir conmigo. Por ejemplo, un insulto muy grave, una injuria muy grave, que no me paguen dinero, que no me registren y no pueda jugar. Ese tipo de cosas ya han sido consideradas causa justa. Pero este tema tiene puntos muy, muy interesantes que hay que debatir. Y aquí quiero rápidamente señalar lo que han dicho varios de los seguidores del Corinthians que han sacado videos del Brujo aquí en Venezuela participando en un juego de las estrellas en Zulia, que tuvo también a otros jugadores de la selección de Venezuela, y luego sacaron que estaba entrenando, que tenía indumentaria Rayo Zuliano, y además que estuvo haciendo unos entrenamientos en Venezuela, ¿no? Después, cuando Brujo regresa, se informa de la lesión, se informa de que Corinthians quiere terminarle el contrato y, por otro lado, otros periodistas, todos a través de filtraciones. No hay nada oficial, es una cuestión impresionante, hay que decirlo. Del otro lado dicen que el Brujo indica que él se lesionó y se lesionó directamente en el partido de la final de Corinthians disputó el año pasado, que ya ahí estaba lesionado y que él tiene unos mensajes mandados directamente a la directiva diciendo que se había lesionado, que tenía una molestia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos del punto de la lesión rápidamente. Yo entiendo que si un jugador se lesiona en la práctica de su club, el club obviamente no lo puede despedir, y esto no lo digo yo, lo dicen diferentes decisiones de la FIFA, porque el jugador estaba lesionado haciendo su trabajo. Perfecto, por ahí todo bien. También entiendo que si el jugador hace alguna imprudencia y practica deporte más allá de lo que le estipula su contrato de trabajo, donde en los contratos de trabajo casi siempre está prohibido que usted juegue otros partidos o con otros equipos de otra manera, que usted haga vuelo en ala delta, que usted a veces use moto esquí en la playa, que usted haga carreras de carro y todas esas cosas. Y lo sé porque yo he redactado esos contratos y he puesto esas cláusulas y sé que generalmente las tiene que tener. Son cláusulas que, para empezar, en mi caso yo las sacaba de los Collective Bargaining Agreements o los acuerdos colectivos de las grandes ligas de Major League Baseball, de la NBA, que tienen todas estas cuestiones. Corinthians es un club grandísimo. Obviamente tiene todas estas prohibiciones, o general o específicas, como las que ponía yo. Entonces, si tú violas alguna de esas normas, obviamente pudiera haber causa justa siempre que viéramos la gravedad del asunto como tal. Por ahí va un poco la situación, ¿no? Por el hecho de que la primera pregunta que uno se tiene que hacer en el caso es, bueno, vamos a empezar por ¿dónde se lesionó? ¿Se lesionó con el club? ¿Se lesionó fuera del club? ¿Esa lesión contribuyó todos los partidos que tuvo con el club? Es decir, hubo un desgaste que pueda ser atribuible al club. Porque si es así, o sea, es muy difícil que el club diga, ya va, espérate, tú te lesionaste solo. No, el club debe probar la imprudencia del jugador y que esa imprudencia fue lo que lo llevó a esa lesión, al menos en un alto porcentaje, para que el club pueda decir, hay que romper el contrato. Esa es mi opinión sobre ese tema en este momento. Bueno, vamos a complementar un poco más con lo que sabrá, lo que ha aparecido en las redes sociales sobre la situación del Brujo Martínez. Se está esperando que se reincorporara con el equipo. El jugador, según lo que se ha podido hablar, o sea, lo que han podido hablar diferentes periodistas, es que
había presentado problemas para la emisión del pasaporte y por eso no había regresado a Brasil. Ahora regresa con un problema que le descubren una lesión o llega y él mismo afirma, mira, estoy lesionado, tengo este problema, se va a perder toda la temporada por una lesión de ligamentos, una lesión sumamente dolorosa y lamentable para los deportistas y para los futbolistas. Bueno, esto es un tema muchísimo mayor, pero yo les quisiera preguntar ahora si recuerdan algunos casos icónicos sobre que se haya demostrado o que no se haya podido demostrar el despido de causa injusta en la historia del fútbol, puede ser nacional, internacional, pero algo que podamos debatir, decir, mira, esto se acerca más a este punto o simplemente pues cómo creen que va a pasar o puede especularse sobre lo que pueda pasar en el futuro de tanto el Brujo como de Corinthians. Sí, no conozco ningún caso de esos, Andrés. Sí conocemos que está la LOPSIMAT en Venezuela, que analiza todas estas cuestiones de accidentes laborales, y una de las cosas que por lo menos en Venezuela se analiza es si el accidente ocurre fuera del trabajo, cuánto de eso contribuyó el empleo como tal. Por ejemplo, una de las cosas que se analizan es cuando a los trabajadores se les dan sillas para sentarse, como esta, que les van causando un daño en la espalda y entonces se retiran de su trabajo y 3 o 4 años después dicen, ya va, espérate, yo pasaba 12 horas sentado en esa silla diaria y mira el daño que me hizo. En el fútbol no hemos visto nada de eso por ahora. Ha sido el tema de las lesiones ha sido un tema complicado. Más bien lo que hemos visto es, o la jurisprudencia que hay es, si te lesionas con el club no te pueden despedir. Y eso también está en las leyes de trabajo brasileñas, las leyes del deporte brasileño. Si tú te lesionas con respecto a tu trabajo, no te pueden despedir. ¿Se lesionó el Brujo con respecto a su trabajo? ¿Sí o no? ¿Se lesionó entrenando en Zulia directamente con respecto a los entrenamientos que le mandaron? ¿O se lesionó en la Copa como han rumoreado periodistas? ¿O dónde se lesionó? ¿Y cuánto de esa lesión tiene que ver con el club? Ese es el tema. La situación con el Brujo Martínez no pinta bien, porque sea cual sea el caso, una situación es incluso peor que la otra. Porque supongamos que, como dice el jugador, se lesionó jugando con el equipo en la Copa de Brasil. No es irresponsable ponerse a jugar una caimanera en tus vacaciones sabiendo que tienes una lesión, que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, que tienes un compromiso con una institución. A mí me parece que ese escenario de ser así, haberse lesionado con el equipo y jugando partidos cuando estás lesionado, me parece que es terrible para un jugador de primer nivel y de selección. Segundo, si no te lesionaste jugando con Corinthians y te lesionas fuera de compromisos laborales, me parece terrible también a esa altura. Entonces yo creo que en ninguna situación el Brujo Martínez se salva de que sea una lesión fuera del lugar o que sea justificable. Porque lo que hemos visto del jugador, además que tiene antecedentes, ¿no? Que viene como de más a menos. A mí no me gusta hablar mal de jugadores ni de profesionales, pero yo creo que la conducta del Brujo Martínez desde las eliminatorias ha dado mucho de qué hablar y ha dejado mucho que desear. Entonces, además con lo que ya es reiterativo, ¿no? Creo que es como la segunda vez que el Brujo Martínez se ausenta de las actividades, llega tarde a los entrenamientos y dice que es por tema de trámites migratorios, de pasaporte, pero uno que conoce un poco la realidad del tema de los documentos en Venezuela, que no es sencillo, hay que admitir, igual los tiempos como que no dan mucho, entonces empieza a ser sospechoso. Entonces el jugador empieza a carecer de credibilidad. Y yo creo que la situación en la que se encuentra el Brujo Martínez hoy en día no es favorable, porque incluso los que más hablan son los fanáticos en Brasil, que lo tenían con alta estima, lo tenían como un referente, pero son ellos ahora mismo los que lo tildan de irresponsable. Así que yo creo que sea cual sea la situación, el Brujo Martínez está muy mal parado, sea cual sea la forma en que se lesionó. Y no solamente depende de que si haya habido o no una causa justificada, sino también el procedimiento que se haya llevado a cabo para llegar a esta conclusión, para terminar un contrato, porque ese es el extremo. Terminar el contrato es la última instancia que me queda, porque ya de verdad no hay de manera razonable y de buena fe para darle continuidad a la relación. Por parte del club, si se comunicaron con el Brujo Martínez, mira, no has llegado al entrenamiento, no te has reportado, ¿qué ha pasado? No estás cumpliendo tu contrato, estamos viendo en las redes sociales esto. Tuvieron que haber pasado, o tendrían que estar pasando, muchas actuaciones de parte y parte, ¿no? De parte del club, reclamándole al Brujo y el Brujo en todo momento excusándose si tiene una razón para faltar al trabajo, si tiene una razón para no incorporarse en la fecha que tenía que hacerlo, si tiene una razón por cuestiones administrativas aquí en Venezuela sacando su pasaporte, porque no todos los casos son iguales. Se ve casos que a la gente no les leen la huella y tienen que ir una y otra vez y otra vez y otra vez al SAIME para poder sacar el pasaporte. No sabemos si ese es el caso, pero de que puede pasar, puede pasar.
Y también entonces tomar en cuenta, oye, el contexto, ¿no? O toda la historia que se ha venido, o lo que por lo menos conocemos por las redes sociales, por algunos periodistas también en Brasil. Si se lesionó desde el año pasado, ¿por qué estaría jugando entonces aquí en Venezuela, en una caimanera, en una competencia, una liga, lo que sea? Y la clásica prohibición que tiene un futbolista profesional es no jugar en otro equipo, no jugar en otra liga sin la autorización de tu equipo con el que estás contratado. Entonces habrá que evaluar primero toda la situación, todo el contexto, fechas, porque esto también va a ser muy importante, de cuándo sucedieron las cosas, cuándo no, si hubo comunicaciones, si se le dio el tiempo para subsanar estos incumplimientos al Brujo, y cuál va a ser entonces, en definitiva, la decisión que va a tomar el equipo, ¿no? Corinthians. Porque habrá razones para terminar el contrato, probablemente las haya, viendo aquí el escenario. Otra cuestión es si se hayan llevado a cabo los pasos correspondientes para llegar hasta esa última instancia. ¿Y qué pasa si él tenía permiso de jugar ese partido? ¿Y qué pasa si se rompió los ligamentos cruzados en la preparación física que le mandaron a tener en vacaciones? Cuando tú sales de vacaciones, siempre los preparadores físicos te entregan una planilla diciéndote, mira, tienes que hacer estos ejercicios y estas cosas para mantenerte en forma. ¿Qué pasa si él se lesionó en eso? ¿Qué pasa si no tenía el permiso para jugar ese partido? También. O sea, ¿y qué pasa si la explicación de faltar tanto tiempo no encaja? Entonces, hay varios puntos a debatir. No es solo la lesión, porque también está la participación en el partido y también está el tema de la cantidad de tiempo en la que se ausentó del club, ¿no? Entonces, y todas estas pueden ser causas justas para terminar el contrato. Lo que yo observo es que la Corte de la Opinión Pública, ya como Brandon hizo, lo juzgó y lo sentenció, ¿no? Este tipo no tiene salida ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Ah, espérate, no conocemos todos los detalles. No sabemos ese tipo de cosas, pero qué irresponsable si ya estás lesionado porque jugaste este partido. Bueno, y si no estaba lesionado y tenía permiso del club para jugar ese partido y en ese partido no se lesionó. O si se lesionó en ese partido, ¿cuánto de esa lesión tiene que ver con ese partido y cuánto de la lesión tiene que ver con el desgaste de 45 partidos al año que juega el Brujo Martínez? El desgaste de la rodilla, y aquí yo quiero que Andrés hable, porque Andrés es operado de rodilla. El desgaste de la rodilla también viene de tu trabajo y de la profesión. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco, porque creo que si Corinthians no lo ha despedido, que a todas luces luce como algo, una conducta irresponsable del Brujo, pero si Corinthians no lo ha despedido, tiene que ver con varias razones. La primera razón tiene que ver con que no está 100% seguro del caso, y el Brujo tiene cuestiones que lo favorecen. Ya debe haber abogados analizando esto, y ya debe haber abogados con opiniones y diciéndote, probablemente estamos en una zona gris, lo que significa que puede ir para algún lado u otro y eso representa dinero. Pero es evidente que Corinthians quiere salir de él porque ya acaba de fichar, ayer anunció un jugador que juega en la posición del Brujo. ¿Podemos estar 100% seguros? No, a veces se necesitan varios jugadores en una posición, lo tenemos claro, pero pareciera que vamos para allá. Lo que corren los rumores, lo que quiere demostrar la institución, todo este tipo de cosas. Por otro lado, no se publica nada oficialmente. ¿Qué están haciendo ahí? Manteniendo la posibilidad de negociar y manteniendo el no te daño si tú no me dañas. Mientras resolvemos este problema y tal vez te puedas ir para otro equipo. El tema es que si el Brujo tiene esta lesión de ligamento cruzado, son unos 9 meses. Entonces eso hace difícil la situación y eso hace que las dos partes tengan que sentarse a conversar sobre el futuro de esa relación. Una lesión de rodilla, sin duda, para un futbolista, de las cosas más graves que te puede pasar, te puede hasta sentenciar la carrera, finalizar la carrera, dependiendo de la magnitud. Es muy grave una lesión de rodilla para un futbolista, un deportista en general también lo sufre muchísimo, ¿no? Ahora yo les quiero preguntar, vamos a hacer una especie de especulación y de inferencia. Los dos quieren ir a la guerra, uno quiere demostrar que hubo causa justa para el despido, el otro te dice que no. Bueno, a uno, más o menos, según la experiencia de ustedes, ¿cuánto puede tomar un tipo de juicio de esta magnitud? Y la segunda es, ¿hacia dónde se dirigen? Si va a la Federación Brasileña, si va a la FIFA, si va a la justicia brasileña, o hacia dónde se tendrían que ir para dirimir este conflicto. Bueno, generalmente este tipo de contratos tiene una cláusula para llevar el caso en FIFA, en la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, que es la que del Tribunal del Fútbol de la FIFA. Este es un caso que puede tardar unos 7-8 meses en FIFA, es un caso complejo, es un caso donde va a haber pruebas. Y cuidado, y si por la magnitud estaríamos hablando de una audiencia y todo, cosa que generalmente no ocurre en los casos ante la Cámara de Resolución de Disputas, pero puede ocurrir. Creo yo que después de eso puedes apelar al TAS, y en el TAS seguramente va a estar 1 año y medio más debatiéndose. Estamos hablando de 2 años y medio para ver quién es el culpable, quién ganó y quién no.
dependiendo de las pruebas que se presenten, las historias que se presenten, etcétera, etcétera, etcétera. Y si deciden ir a la guerra. Si no deciden ir a la guerra, esto puede estar resuelto esta misma semana, muy probablemente. Pero hay que ver exactamente qué es lo que querrían las partes y cuáles serían los intereses de las partes, ¿no? Por ahí es donde está la dificultad del caso del Brujo Martínez. No es tan fácil para Corinthians probar cuando hubo lesión. Hay muchos que dicen, bueno, pero un equipo serio tiene que tener información. Claro que sí, el Corinthians estoy seguro que tiene muchísima información médica del Brujo y esa información médica es la que ellos se están sentando a decir, mira, hay que negociar. Porque no dudo que si la cuestión fuera clara, no despidieran al Brujo Martínez inmediatamente. Lo que significa que el Brujo Martínez tiene herramientas para sentar también a Corinthians a negociar. Entonces, eso es muy probablemente lo que va a terminar sucediendo, Andrés. Una negociación donde Corinthians va a pagarle algún dinero al Brujo y el Brujo va a aceptar irse, pero el Brujo va a tener un gran problema porque va a quedarse prácticamente sin equipo y sin entrenar por un montón de meses y después volver de la lesión, conseguir nuevo equipo, es complicado. Es complicado, los equipos empiezan a dudar de ti, a dudar si estás bien, si no estás bien, etcétera, 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 etcétera. Con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de la actuación del Brujo Martínez? ¿Qué piensan de lo que sucedió con Corinthians? ¿Qué piensan de lo que está haciendo Corinthians? ¿Piensan que Corinthians puede despedirlo? ¿Piensan que no tienen causa justa para despedirlo? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.